Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición y aventura, nunca mejor dicho, de mis enigmas favoritos. La historia ha estado llena de personajes malditos, de hombres valientes, de hombres cobardes, de hombres que han escrito la historia en sangre y, en definitiva, de hombres que han conseguido un sueño, un reto, incluso allá de la mar océano. Hombres que consiguieron estos sueños a base de corazonadas, de presentimientos, de intuiciones y también de informaciones, algunas veces de informaciones secretas. Hoy vamos a hablar de un personaje del que hemos hablado ya en varias ocasiones en este programa. Un personaje maldito para muchos, misterioso, lleno de enigmas, un personaje que sigue levantando pasiones, que sigue siendo motivo de debate para muchos historiadores e investigadores. Hablamos de Cristóbal Colón, sin duda alguna un personaje que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Muchas preguntas sobre Colón. ¿Quién fue realmente el almirante? ¿Cuál fue su origen? ¿Dónde nació? ¿Realmente guardó en su faltriquera secretos? ¿Tuvo alguna relación con los templarios? ¿Realmente sabía dónde iba? ¿Es que América ya fue conquistada anteriormente, antes que Cristóbal Colón en el año 1492? Es hora de que comience nuestro viaje. En el año 1492, un desconocido marino de supuesto origen genovés se reúne con Isabel y Fernando, los monarcas más poderosos de la cristiandad. A partir de ahí, se gesta un pacto en el que también interviene el recién nombrado pontífice Alejandro VII, el español Papa Borgia. ¿Qué muestra Cristóbal Colón a los reyes católicos que casi de inmediato deciden sufragar los costes de tan ambicioso proyecto? ¿Quién es realmente este personaje? Quizá hoy en el programa desvelemos algunos puntos de una historia desconocida y apasionante. En definitiva, las claves del mayor engaño de los tiempos modernos, el descubrimiento de América. Después de años de arduo estudio, algunos investigadores han llegado a la conclusión de que Colón pudo mantener una relación muy estrecha con los herederos del conocimiento, de los caballeros de la Orden del Temple y con los judíos cartógrafos de Mallorca, de los que obtuvo documentación suficiente como para saber que, allende la mar océano, había una tierra desconocida a la que antes que él hubo otros que arribaron. ¿Cuál es la verdadera identidad del navegante y su lugar de procedencia? Templarios, extraños documentos, sociedades herméticas, los secretos del pueblo hebreo. Todo ello nos obliga a adoptar una visión muy diferente del descubrimiento de América. La controversia figura del almirante siempre ha despertado dudas entre los investigadores sobre su origen, sobre sus conocimientos náuticos o las informaciones que tenía acerca de un continente perdido más allá de los límites entendidos por el hombre. Comencemos nuestra investigación. ¿Y cuál va a ser nuestro reto esta noche? Nuestro reto va a ser descubrir más a Cristóbal Colón, un personaje desde luego apasionante. Y lo vamos a hacer nuevamente a través de este libro que tengo aquí conmigo, que ya presentamos en su momento en el programa, que se titula La última Odisea.
Está escrito, mientras nuestro compañero recoge su portada, por Francisco Caballero Mesa, el que fue profesor de Instituto de Historia mío, pero déjenme que les presente como realmente se merece. Se llama Francisco Caballero Mesa, nació en el pueblo malagueño de Campillos. Nuestro entrañable profesor es un hombre muy culto. Durante su vida estudió muchísimo y obtuvo estas carreras universitarias. Magisterio y graduado social en el año 1962. Licenciado en Filosofía y Letras en 1967. Doctor en Filosofía y Letras, Historia, en 1970. Licenciado en Derecho en 1980, obteniendo todos estos títulos universitarios en la bella ciudad de Granada. A su vez fue profesor agregado en el año 1973 y catedrático de Geografía e Historia en Madrid en 1974. Ha trabajado la docencia en Guadix, Antequera, Granada, Cádiz y Málaga, compaginando su labor de profesor con el ejercicio de la abogacía. Ha escrito y publicado 4 libros: Paisajes del Sur, Aproximación a la estructura demográfica, urbana y agrícola del surco intrabético, La política andaluza de las Cortes de Cádiz, y su novela La última Odisea, a finales del año 2007. Ha escrito numerosos artículos en prensa y revistas especializadas en historia. Tiene 2 libros por publicar: la segunda parte de La última Odisea, que se titula El almirante de la Rosa de los Vientos, y la segunda parte de Paisaje del Sur, Relaciones prohibidas. Por cierto, está buscando editorial para estos 2 libros. Don Francisco Caballero Mesa, un auténtico placer, honor y privilegio que compartamos nuevamente tiempo de televisión. Buenas noches, el placer es mío, evidentemente. ¿Cómo van las cosas, Paco? Las cosas van como pueden ir, no van de otra manera. Estamos en una época crítica, de crisis y crítica, las dos cosas, y se mantiene la esperanza. ¿Cómo fue La última Odisea? La última Odisea tuvo un comienzo muy bueno, se difundió por toda España y por países de Europa y de América, pero vino la crisis. La editorial Viamagna, que era una editorial joven, muy prometedora, quebró, se la llevó la crisis y además problemas de sus propietarios, que en fin, sufrió una grave enfermedad el propietario y bueno, y al quebrar la editorial, que era el motor que hacía difundir la obra, pues la obra está viviendo el sueño de lo justo, decía, está paralizada en estos momentos, ¿no? Ahí está La última Odisea. Vamos a bucear nuevamente en el libro. En la tercera parte recordaremos estos 2 títulos que están por publicar y que tú has trabajado durante bastante tiempo en ellos, que son segundas partes de libros anteriores. Pero fíjense qué curioso este dato. No hay en el mundo hispano una plaza, una calle, una avenida que no tenga el nombre de Cristóbal Colón. Es verdad, ¿eh? Es cierto, Francisco. es cierto. Bueno, yo no me atrevería a decir que no hay. Si puede haber alguna ciudad que no lo tenga, pero vamos, casi todas, sí, en Hispanoamérica, Nueva York también la tiene, en fin, en casi todas partes, probablemente dentro de esa media docena de personajes que ha dado la humanidad, que con sus luces y sus sombras, pues ha alcanzado más justa fama. ¿Estamos ante un personaje maldito, Francisco? Bueno, maldito. Yo no me atrevería a decir maldito, ¿no? Cada uno, en cierto modo, es hijo de su destino, pero crea también su propio destino, ¿no? Es decir, no es esclavo de él. Es un personaje contradictorio, pero no es que sea Colón especialmente contradictorio, es que casi todos los grandes hombres de todas las épocas son contradictorios, y más aún los de finales del siglo XV, porque es una época contradictoria. Y si es una época en la que está muriendo la Edad Media, el hombre colectivo, el hombre sin nombre, y está apareciendo el hombre moderno, el hombre individual. Y entonces, pues, en ese mundo surge una serie de contradicciones en las que, por un lado, se es muy racional, por otro, muy religioso, pero maldito es demasiado. Yo no me atrevería a decir que es maldito. Querido profesor, estamos en la segunda década del siglo XXI. ¿Sabemos y conocemos todo de Cristóbal Colón? Casi nunca conocemos todo de nadie, ni siquiera de nuestros contemporáneos. Así que de Cristóbal Colón yo no me atrevo a decir que lo conocemos todo. Quizás lo más importante lo conocemos, lo que pasa que Colón dejó su vida envuelta en un enigma, pero lo dejó envuelto en un enigma porque ha sido muy importante.
Probablemente, si seguimos la trayectoria de cualquier otro hombre, me estoy acordando ahora de Leonardo, por ejemplo, Da Vinci o de Miguel Ángel, también dejaron su vida envuelta en enigmas, porque quizás el hombre en sí mismo es un enigma por descubrir. Desde luego. Preguntaba a una amiga en Facebook el otro día en el muro que por qué no se sabe nada de Cristóbal Colón anterior a la conquista, es decir, ¿quién fue ese personaje? ¿Fue importante? ¿No fue importante? ¿Por qué hay tan poca información? Anterior al descubrimiento. Efectivamente. Porque él conquistar prácticamente no conquistó nada. Muy bien puntualizado. Lo que hizo fue descubrir. Eso es. Que no se sabe nada, hombre, se supone, hay muchas teorías, además como es un personaje que se presta mucho a escribir sobre él, y hay muchas personas que tienen mucho tiempo libre y una imaginación perfecta y enriquecedora, pues proyectan sobre la figura de Colón su propia imaginación. Pero parece que lo más seguro de Colón es lo que ha dicho siempre la historia tradicional. Sí, se ha vuelto otra vez al punto de partida. Ajá. Parece que es genovés. Y hay un dato incontrovertible que la lógica te dice que es genovés. ¿Por qué? Porque es muy curioso que cuando establece el mayorazgo de su hijo Diego, su hijo Diego es el mayor, evidentemente, le encomiende como tarea fundamental entregar dádivas al Banco de San Jorge de Génova para que lo reparta entre los necesitados. Difícilmente un hombre que no sea genovés se va a acordar de Génova. Difícilmente. No digo imposible, pero es difícil. Luego vamos a escuchar la opinión de un investigador, ingeniero aeronáutico y escritor, investigador también sobre la figura de Colón, que tuve la oportunidad de entrevistar hace algún tiempo en Santa Cruz de Tenerife. Yo le preguntaba, ¿cuál fue la verdadera identidad de este hombre? Y él me contestó literalmente, la de un judío portugués, descendiente de los cartógrafos mallorquines Abraham y Yahuda Cresques. Lo dicen sus conocimientos matemáticos, cartográficos y de navegación, y el haber poseído la segunda copia, la primera está en la Biblioteca Nacional de Francia, que sus ancestros hicieron para Juan I el Cazador. Bien, es una teoría. ¿Pudo ser mallorquín? ¿Pudo ser mallorquín? Pudo ser de cualquier lugar. Por su apellido, si no era genovés, pudo ser catalán. Más que, bueno, o mallorquín, estamos en lo mismo. Sí. Prácticamente, Colón significa paloma, es Columbus en latín, es. Colombo en italiano, y no sería nada extraño. Mi teoría es que como Génova estuvo durante mucho tiempo bajo la dominación catalana, siglo XIII, siglo XIV, muchos catalanes o del sur de Francia, de la Occitania, de la Provenza, emigraron a Génova. Tenga en cuenta que el consulado más importante había en Génova era el consulado de Barcelona. No sería nada extraño que los antecesores de Colón fuesen catalanes que habían emigrado a Génova y Colón naciese en Génova. O podía ser incluso mallorquí. Que fuese judío, pues también es probable, porque su madre, Fontanaroxa, es un apellido judío. Entonces, claro, pues si la madre tiene apellido, bueno, judío, vamos a ser más exactos, atribuible a los judíos, no necesariamente judío. De descendencia judía. De descendencia judía, exactamente. Francisco Caballero, hay muchos investigadores que se preguntan por el verdadero nombre de Cristóbal Colón y su firma, porque es cierto que él firmaba muchas veces como XMI, Xaime de Mallorca. O Cristóforo, la X significa la C también. Claro, pero hasta eso también es un enigma. Bueno, es un enigma si lo queremos hacer. Si tú coges mi firma, te la doy mi firma, la convierto ahora mismo en un enigma. Porque tú no vas a averiguar por mi firma si es mía o de quién es. Eso es evidente. Si te parece, vamos a escuchar una primera opinión de un compañero de la redacción de informativos de esta casa, Mijas 340. Es el compañero Jorge Coronado, licenciado en Historia y periodista. A él le hemos preguntado, y le vamos a escuchar en 2 ocasiones más, ¿qué le sugiere la figura de Cristóbal Colón? Podemos decir que Cristóbal Colón es sin duda uno de los personajes más apasionantes y más desconocidos de la historia reciente de nuestro país. 5 siglos después de su muerte todavía se especula cuál fue su lugar de nacimiento, cuáles eran sus orígenes, incluso su propia religión. Hay todo un misterismo en torno al personaje. Sí es cierto, y está demostrado históricamente, que tuvo acceso a una serie de información que era un poco avanzada para la época,
e incluso en documentos históricos como en las capitulaciones de Santa Fe se da a entender al historiador que se acerca hasta ellos que los reyes de uno de los imperios más importantes entonces en el mundo confiaran en este aventurero, que era realmente lo que era, implicaba que él tuviera un conocimiento un poco por encima de la media y que dispusiera de una serie de material en el que se especula, bueno, pues que tuvo la oportunidad de consultar diferentes fuentes no del todo lícitas o no del todo conocidas para la cultura de la época, que de alguna manera le ayudaron a establecer un viaje que era prácticamente una odisea y que nadie se atrevía hasta entonces. Ahí quedaba la opinión de Jorge Coronado. ¿Algo que comentar con lo escuchado, Francisco? Tenía conocimientos superiores a la media. Me parece muy normal que los tuviese. Ten en cuenta que él fue factor de la Caja Centuriones, que era un cargo muy importante que no se le daba a cualquiera, que vivió en Italia. Que vivió en Italia no hay duda. Ahí no hay, digamos, prueba en contrario. Italia es la cuna del conocimiento en el siglo XV. Que se trató con mucha gente, que había viajado mucho y bueno, y el conocimiento nunca ha estado vedado a nadie, salvo al que no se interesa por él. Sí, los conocimientos que tiene Cristóbal Colón no son tan espectaculares, sencillamente son los conocimientos. Es que se tiene muy poco conocimiento de la Edad Media, pero en la Edad Media se sabía más de lo que nos imaginamos. Francisco, vamos a seguir adentrándonos en el personaje, de cómo llegó hasta donde llegó, pero esta pregunta es de rigor. Dicen los libros de historia que Cristóbal Colón descubrió América. ¿Dicen los libros bien? Bueno, depende también. Está claro que los primeros que descubrieron América fueron los americanos. Los primeros indios que a través de Siberia llegaron a Alaska y es decir, los americanos, como nosotros, proceden de África. Eso es evidente. ¿Pero quiénes fueron los primeros en llegar? Primeros europeos en llegar, había que matizar la pregunta. Sí. Pueden ser probablemente los egipcios. No, los egipcios no son europeos, los griegos. Son los griegos. Y después tan claro que son los vikingos, ¿no? Que son Ludwig Erikson, está en Vinland, que es Terranova, que está cerca de Terranova. Visita Groenlandia y visita pues la península del Labrador, que eso, mientras que no se demuestre lo contrario, es América, es la América del Norte y tal. Lo que pasa es que son tierras tan inhóspitas que la utilizan como centro para pescar. Pero es que los vascos iban a pescar a Terranova, que es una isla del continente americano. Y es más, a Fernando III el Santo, los vascos, un tal Juan Echaide, le tenía prometido y le envía una tira de lomo de ballena como una especie de regalo especial para el rey, que no sabemos muy bien qué es lo que hacía con ella, porque muy comestible no es, pero en fin, por lo tanto no hay ningún problema. Que los egipcios pudieran estar casi seguros, los griegos casi con toda seguridad, porque además los griegos son los grandes fabuladores de la antigüedad. Está el periplo de Anón y de Milco, que prácticamente las descripciones que hace son esas. Pero es que además Avieno, Rufo Festo Avieno, habla del mar de los sargazos. No le llama sargazo, le llama un mar de hierbas intrincadas y tal, pero que no son peligrosos porque la quilla de la nave puede romperlo. Sabe que alguien ha estado allí. ¿Podríamos hablar también de vikingos en el siglo XI? Claro, evidentemente. Es que Noruega, Groenlandia, América. Ludwig Erikson es del siglo XI. Ludwig Erikson ¿Romanos, bereberes y fenicios? También, fenicio es muy probable. Claro, que yo Fenicio es muy probable. Además, manejaba la navegación. Probablemente eso del mare tenebrosum, dicho en latín, del océano Atlántico, es un invento de los fenicios, para que los griegos no le hicieran la competencia. Responde este investigador a la pregunta de quiénes fueron los primeros en llegar, José Antonio Utardo. Dice, creo que fueron los fenicios. Los datos que tiene Colón provienen de Parco de Tiro y este hombre sitúa el meridiano inicial en el puerto de Rodas. Estamos hablando de que Tiro es del segundo siglo antes de Cristo. Este hombre tiene un estudio de matemática pura, donde con regla y compás demuestra que se podía atravesar el océano sin brújula. Matemática pura y conocida por los griegos. Es posible que los fenicios viajaran y los griegos aplicaran estas matemáticas, tal vez. Lo que sí sabe este hombre es que los romanos... A eso le quiero añadir algo.
que los romanos tenían cartografía de las tierras allende el Atlántico. No, mira, si te vas a Canarias Sí. y te montan un bote con una vela, te lleva directamente a la Española. Por los vientos alisios. Por los alisios. Claro. Ni matemáticas ni historia. Los alisios te llevan, porque allí está la corriente norecuatorial. Te llevan los alisios y la corriente. La corriente norecuatorial nace en el Ecuador, se desvía hacia la izquierda, llega al Golfo de México, vuelve y llega a las costas de Noruega. Ajá. Es decir, que en teoría, es muy difícil que en la práctica suceda, pero en mera teoría, algo que flotase, echase el tiempo que echase, podía hacer este periplo. Salir de Cádiz, vamos a ponerlo ahí, Sí. en Cádiz o en Tarifa, si quieres, hacer así y llegar a Noruega. Siempre que baje a la altura de Canarias. Una telespectadora que nos está siguiendo desde Cataluña publica en el muro de Facebook, dice, y que salió de Pals, Gerona, que al traducirlo salió Palos. Era más lógico Pals porque los reyes le recibieron en Barcelona. No, no tiene nada que ver. Los reyes, pues, es que viajaban. Los reyes no tenían una corte fija y los reyes eran tan reyes de Sevilla como de Barcelona, eso es evidente. Salieron de Palos de Moguer. Palo de mujer, eso está clarísimo, y además la tripulación era, en el 95% era andaluza, había un poquito de vasco, catalán no hay ni uno. Ajá. No hay ni uno solo, es curioso, Ajá. que no haya ni un catalán en los primeros 95 hombres. Que no sé por qué, pero no había, bueno, tampoco había nadie de Zamora, ¿no? Es decir, que esto no significa nada, ¿no? Déjame que vamos a escuchar ahora la opinión de José Antonio Hurtado, repito, ingeniero aeronáutico, escritor e investigador. A él le pregunté sobre el origen de Cristóbal Colón, esto fue lo que me contestó. Este hombre era descendiente directo de los judíos cartógrafos mallorquines, en concreto de la familia Cresque, que tuvo que emigrar a Portugal sobre el 1400, a principios del siglo XV. La familia se dedicó a trabajar para Enrique el Navegante. Enrique el Navegante, bueno, pues tuvo su momento y dejaron las expediciones marinas porque se dedicaron ya a buscar directamente la ruta de las Indias, y me imagino que la familia Cresques pues ya no tuvo la importancia que tuvo cuando vivía Enrique el Navegante. Entonces, bueno, él esperó su momento porque él manejaba mucha documentación distinta a la que tenía Enrique el Navegante, que tenía cartografía procedente de los templarios por la vía de los caballeros de la Orden de Cristo. Y entonces él esperó su momento, y cuando llegó su momento supo dónde tenía que ir, a quién tenía que acudir, y salió a América. Bien, yo a eso tengo que, sin contradecirlo, Ajá. claro, es que son, Sí. son, digamos, como teorías paralelas que Claro. no son antagónicas. Cuando habla de los Cresques, habla de Geudas Cresque, que es el cartógrafo mayor de Enrique el Navegante. Judío. Judío, evidentemente, y mallorquín, Bien. para hacer más fácil. Por eso yo, cuando a la pregunta antes, digo, puede ser mallorquín, catalán, puede ser, o genovés, me da igual. En aquella época no estaban tan definidas, digamos, las jurisdicciones como están definidas hoy. En cuanto que aprovecha lo que se sabe en el Sagre y tal, pues seguro, pero claro, mucho más claro es lo siguiente, es que al servicio de la Casa Centuriones, en Genovesa, él está mucho tiempo en las Azores, la isla de las Flores, la isla de San Miguel, está en Porto Santo, en la isla de las Maderas, precisamente se casa con la hija de la donataria, de la gobernadora, para que nos entendamos, del gobernador, mejor dicho, de Porto Santo. Y este hombre tiene contacto con una serie de marinos que piensan dónde están las Azores, dónde están las Maderas, que es relativamente fácil llegar hacia América. Y un marino que precisamente de Huelva, Pedro de Velasco, le cuenta un día el viaje a Cristóbal Colón, se lo cuenta, pero cuando él ya llega a España, y le aclara muchas cosas. La aclara porque el problema de ir a América, con independencia de todo lo que se fabule, es lo mismo que el problema de ir a Marte. Y lo explico muy fácil. Sí. Ir es fácil, ¿cómo se vuelve? Claro. A Marte no se puede volver con los medios que tenemos porque no hay combustible, no se puede llevar combustible suficiente para que después regrese. Y en América, como los alisios soplaban para allá Hacia el oeste. y no se sabía otra cosa, decía, ¿cómo vamos a volver otra vez? Claro. Era imposible. Y entonces este Pedro de Velázquez le habla de la doble volta
que es el bucle que hace la corriente que te he narrado antes. Ese es el gran problema técnico, porque una vez que se ha inventado la carabela, porque efectivamente en una galera no se podía ir a América, es muy difícil, salvo que fuera una galera enorme, porque sabía que se le iba a morir más de la mitad de la tripulación, entre otras cosas por la falta de agua. Claro. Si tú en un viaje tardas 4 meses, te mueres de sed, no llegas. La carabela es que navegaba a casi doble velocidad que la galera. Francisco Caballero, tenemos que hacer nuestro primer alto en el camino. En la segunda parte del programa vamos a ver qué información o documentación o cartografía tenía Colón para llegar a donde llegó, si era información confidencial o secreta, si tuvo alguna relación con la Orden de los Caballeros del Temple, qué le mostró a los reyes católicos para que financiaran el proyecto, por qué los reyes de Portugal denegaron ese proyecto. Todas estas incógnitas las vamos a desvelar en la segunda parte del programa. Así que no se vayan de ahí. Hasta ahora mismo, amigos. Comenzamos la segunda parte de mis enigmas favoritos. Hoy estamos hablando de la apasionante figura de Cristóbal Colón. Sin duda alguna un personaje que cambió el rumbo de nuestra historia, de la humanidad. Y nos acompaña hoy el catedrático de Historia, abogado, escritor, investigador Francisco Caballero Mesa. A la sazón fue profesor mío de Historia en el instituto y hoy una vez más el alumno vuelve a entrevistar al maestro. Son muchos los comentarios que se están realizando en este momento en el muro de Facebook. También vamos a abrir nuestro correo electrónico ya, otra vía de comunicación que abrimos para los que lo deseen, escribirnos un email y hacernos cualquier pregunta o contarnos algo sobre Cristóbal Colón. misenigmasfavoritos@gmail.com. misenigmasfavoritos@gmail.com. Y para no herir susceptibilidades, hay una amiga que es de Cataluña, Francisco, y claro, nos dice, por ejemplo, eso lo han dicho otros investigadores, aquí cada uno dice lo que quiere. Pruebas, ¿dónde están las pruebas? Sin pruebas no me creo ni a este señor ni a nadie. Lo dice con todo el cariño y el respeto del mundo. Bien, esa señora hace bien con no creer a nadie, claro. Y probablemente se equivocará sola siempre, ¿no? No la equivocará nadie más. Pero está claro, me imagino que se refiere a lo que he dicho antes, sí, de que no puede ser de pal, sino de palo, tal. Hay una razón muy convincente, es que el pueblo de Palo estaba castigado por Isabel la Católica, o Isabel de Castilla, como se le quiera llamar, con prestar 3 meses de servicio con barcos propios, por haberse entretenido en asaltar una galera pontificia. Y entonces a la reina le cabían 2 soluciones. Tenía que quedar bien con el Papa, claro, y le cabían 2 soluciones. O meter en la cárcel a 100 y pico Palermo, o decía, ahí os tengo para que me prestéis un servicio. Y esta es una de las razones, y con eso contesto a otra pregunta, de por qué sale de Palo y no sale de Cádiz, no sale de Málaga o de Sevilla. Es decir, sale porque el pueblo está castigado, evidentemente, es decir, el pueblo está castigado, y además cuenta con los mejores marinos de aquella época del sur de la península, vamos a decirlo así para no herir susceptibilidad, que son los hermanos Pinzón, Martín y Alonso, y los niños de Moguer. Estos señores están acostumbrados a bojear África, a ir hasta las costas de Guinea. Son mitad piratas, mitad héroe, como se le quiera llamar. Unas veces obedecen a la corona, otras veces actúan por sí mismo, como Sir Francis Drake en Inglaterra, y otros tantos, Sir Francis Drake, unos siglos después. Pues bien, a lo que voy. Evidentemente, si hay una marinería con experiencia, si hay unos capitanes naturales con muchísima experiencia, y si el pueblo tiene que pagar un tributo, a Isabel le salía muy cómodo decir, pues que Palo
cumpla con su sanción, nos preste las carabelas y vayan de viaje. La realidad después fue otra, porque los de Palo se negaron, le prestaron 3 carabelas que no servían para navegar y al final hubo que hacerlo de otra forma. Pero eso es por lo que se piensa. Por otro lado, es obvio que para ir a Occidente, al extremo occidente, no se va a salir de Cataluña. Habrá que salir o de Portugal o del sur de Andalucía, del estrecho de Gibraltar. Es más lógico. Sí. Tienen unas cuantas millas ahorrado, unas cuantas cientos de millas. Claro. Y es lógico que salieran de esa parte. Estábamos viendo imágenes hace un instante, luego las volveremos a ver, del mapa del almirante turco Piri Reis. Eso es harina de otro costal. Tiene guasa la cosa. Y luego diremos por qué. Muchos de los amigos de este programa conocen lo que es el mapa de Piri Reis. Más comentarios en Facebook. Miguel Ángel Cabral Fernández, Francisco, dice: hay muchos datos extraños. Por ejemplo, se usó un puerto de tercera clase como punto de salida, algo muy extraño para una expedición de tanto calado para los Reyes Católicos. Incluso se habla que Colón tenía planes más ambiciosos que el descubrimiento, que no eran otros que circunnavegar el globo. Bien, lo del puerto de tercera categoría está explicado por lo que acabo de decir, pero hay también más explicaciones. Una es de que en ese momento se ha decretado la expulsión de los judíos. Y los puertos principales, que eran Málaga y Cádiz en aquel momento, más cercanos, pues están ocupados en la expulsión de los judíos, pues especialmente Málaga, porque la primera idea de los reyes es Málaga, pero lo tienen ocupado. Y en segundo lugar es un viaje teóricamente secreto. Hoy no podemos ver a la risa decir que aquel viaje era secreto, y como es lógico, la mejor manera de despistar era en un puerto en el que nadie pensara, en el que nadie vigilara. Y esa es la explicación, pero vamos, la razón fundamental la acabo de decir, es porque el pueblo de Palo tiene que hacer una prestación. Respecto a la idea de circunnavegar el globo, lo que se llamaba el Paso de las Indias, el Paso de las Indias, evidentemente hay 2 alternativas, y sigue habiéndolas, son las mismas. O circunnavegas África, es la alternativa portuguesa, la más lógica, por otra parte, que es la que hace Bartolomé Díaz. Y por eso Juan II, el rey de Portugal, no presta atención, vuela la palabra, es la palabra que emplea Colón, a Cristóbal Colón. Pues dice, este está loco. Y la otra alternativa es la vía de Occidente. La vía de Occidente resulta que es la más penosa, porque si tú no haces el canal de Panamá, como lo tenemos hecho ahora, tiene que bajar Cabo de Horno, y eso ya es larguísimo. Claro. Entonces, en el tercer viaje, Colón, y más claramente en el cuarto, ya se está dando cuenta que lo que está descubriendo, no conquistando, descubriendo, es más pobre de lo que él quería. Y además que los gastos, los costes, son mayores que los productos. Fernando el Católico, especialmente el rey catalano-aragonés, se lo dice muy claramente en la segunda entrevista que tiene, que lleva gastado tantos millones de ducados y que no ha reportado prácticamente nada. Entonces él se tiene que inventar algo que llame la atención a la corona. Y se inventa, imaginar, no es la palabra inventar, el camino de las Indias para competir con Portugal. Lo dejamos aquí un instante, pues Francisco, porque vamos a escuchar una nueva opinión. Pero yo te comenté en una ocasión, como una anécdota, un viaje que pudo realizar a Escocia, a Edimburgo. Tuve la oportunidad de visitar una preciosa capilla llena de enigmas, que ha sido precisamente eje o parte de la trama de Dan Brown, el Código da Vinci, la capilla de Roslin. A mí me sorprendió muchísimo que en toda la parte alta, el techo de la capilla de Roslin, estaba llena de mazorcas de maíz. Lo curioso es que esa capilla de Roslin, relacionada a su vez con los templarios del siglo XII-XIII, antes de descubrir América, como las mazorcas de maíz es autóctono de América. ¿Qué hacen esas mazorcas de maíz? Probablemente hubo un tráfico, ¿no? Bueno, vamos a ver. Probablemente, ¿no? Está dentro del ámbito de las hipótesis. Hipótesis, eso es. Que los templarios, que eran los grandes banqueros de Europa. Eso es. Eran los grandes banqueros de Europa, que acumularon riquezas ingentes, que por eso el rey portugués se los quita de en medio, el rey portugués, el rey francés se los quita de en medio,
a Saint-Jacques, Sí. Hubiesen ido a América, en principio no es metafísicamente imposible. Si fueron los fenicios, si fueron los griegos, ¿por qué no iban a ir los templarios? Claro. Es evidente. Respecto a las mazorcas de maíz, el maíz la primera vez que se tiene noticia de la da Colón en el tercer viaje, cuando llega a la desembocadura del Orinoco, se encuentra en una planicie, no en la desembocadura, en la que ve por primera vez las mazorcas de maíz. Entonces, ¿cómo arreglamos esto de la iglesia? Y tal. Se me ocurre dentro del terreno de las hipótesis, Sí. es que todas las iglesias que hay en Inglaterra, en España o Sí. en cualquier país de Europa Sí. han sido restauradas. Es muy Sí. raro. Y que eso sea una restauración. Exactamente, y que toda la Y ese iglesia, motivo artístico no sea- hay una iglesia del siglo X o del siglo XII que haya llegado tal cual al siglo XXI o Ya. al siglo XX. Ya. Probablemente ha tenido 2 o 3 restauraciones. Ahora me estoy acordando, fíjense, ya que ha salido el tema de Cataluña, de la Catedral de Barcelona, la fachada que vemos, Eso no es. es la que tenía originariamente. Por ejemplo, Entonces, que el que crea que la Catedral de Barcelona era así, como la ve ahora, no era así en absoluto, en el siglo XIII. En el XIV, perdón, porque en el XIII no estaba hecha. Y entonces, pues esa capilla, es posible que el restaurador haya puesto allí las mazorcas. Que le hemos preguntado a nuestro compañero, licenciado en Historia y periodista Jorge Coronado, sobre el origen del almirante. Y esta es la reflexión que nos hace Jorge Coronado. Hay que tener en cuenta cuando hablamos del origen de Colón que incluso su propia familia, a su muerte, se preocuparon sus hijos y sus descendientes directos en ensombrecer un poco cuál era el origen real del almirante. La vertiente más ortodoxa de la historia considera que es genovés, pero hoy en día son muchos los pueblos que se apadrinan o se denominan el lugar de nacimiento. Yo creo que mucho más importante del hecho de dónde vino es de qué religión era, de que es bastante probable que no fuera católico, no fuera de orígenes católicos, en un momento en el que pertenecer a otra religión, como por ejemplo la judía, estaba perseguido por la ley, y que probablemente este origen de una religión oriental, del ser judío, fuera lo que le diera acceso a ese determinado material del que hablamos antes, del que se especula, que le pudo dar la clave para llegar a América. Se hablan de libros, cartografías como la de Ptolomeo, que más o menos se vislumbraba, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el almirante Colón, mucho antes de salir a buscar esas Indias, ya había conocido lugares muy remotos, como por ejemplo Islandia, y había tenido contacto con gente de líneas de investigación muy poco ortodoxas. Incluso le ofreció el viaje a los reyes de Portugal. El rey de Portugal convocó un consejo de matemáticos para estudiar aquello que le proponía este aventurero Colón, y me imagino que era algo bastante más tangible que esas historias que entonces circulaban, o esos libros de Marco Polo que hablaban de las Indias. Un consejo de matemáticos. Bueno, eran de profesores de la Universidad de Coimbra, Ajá. entre los cuales el que ha quedado como tal se llamaba el doctor Calzadilla, Ajá. doctor en matemáticas, no en medicina. Y evidentemente aquellos señores que saben bastante, que saben lo que se sabe en aquella época, como ocurriría hoy con Harvard o con Princeton o con Oxford, o incluso con Madrid o Barcelona, pues, o Granada, no me la dejo atrás, pues lo que dice Colón resulta un poco absurdo, contradictorio, y le vuelan la palabra. Y entonces la pregunta viene inmediatamente: ¿por qué la Junta de Expertos de Salamanca, que es la otra universidad rival de la península ibérica, las dos mejores eran Coimbra y Salamanca, parece ser que le hace caso? No, no es cierto, tampoco le hace caso. Le vuelve a repetir lo mismo que la Universidad de Coimbra. Quien le hace caso es Isabel de Castilla. Es una obra personal de Isabel, porque Fernando ahí se mantiene un poco al margen. ¿Pero qué le muestra Cristóbal Colón a Isabel la Católica? Primero, nunca lo sabremos, pero sí Hay especulaciones. sí hay una hipótesis bastante razonable. Sí. Los portugueses se habían reservado todas las costas de África de donde obtenían oro, Ajá. hasta el Senegal. Iban ya por Guinea. Diego Cao había descubierto la desembocadura del Congo. Sí. Estaba y tal.
Entonces, y tenían prohibido, había habido un tratado, el Tratado de Alcacobas, Sí. precisamente en Sí. Portugal, en la que se permitía a Castilla la posesión de Canarias, siempre que Castilla permitiese a Portugal extenderse por África. Los demás países como convidados de piedra, los ingleses diciendo no me lo creo y los franceses igual, pero de momento son dos naciones poderosas, están tecnológicamente más avanzadas que franceses y que ingleses. Entonces, ¿qué ocurre? Se le presenta, vamos a llamarlo así, un loco y le dice, le ofrezco la posibilidad de competir con Portugal respetando el Tratado de Alcacobas. Porque el Tratado de Alcacobas no se podía romper. Pero estamos en el terreno de las hipótesis. Estamos en el terreno de las hipótesis, pero que son muy congruentes con la realidad. Ya. Bueno, también en los mentideros se dice que Cristóbal Colón tuvo una relación con Isabel la Católica. Bueno, eso no se sabe. Ahí no entro, eso... a los canales rosas, esto, ¿cómo se llame? Yo ahí no entro si tuvo hacer. Lo que sí tuvieron fueron bastante empatía, porque no se comprende tanto como, o también, cómo Isabel defendió tanto a Colón. Es que lo defendió muchísimo. Lo defendió muchísimo. Y lo defendió ante Fernando, pero más incluso que ante Fernando, ante la corte. Eso es. Fernando, que era muy inteligente, Fernando necesitaba el oro como el comer. Porque el oro es el nervio de la guerra, se decía en aquella época. Y ahora igual, y ahora igual. Ahora llámese dólares o llámese euros. El oro era el nervio de la guerra. Y Fernando tenía un problema con Francia, que era un problema catalán, el Rosellón y la Cerdaña, y tenía un problema en Italia, con Francia también. Y pensaba, si este me viene de América, me consigue el oro que consiguen los portugueses, tengo la posibilidad de armar un ejército en condiciones y adueñarme de Italia, como efectivamente la historia unos años después demostraría. El plan de Fernando se cumplió. Como todo el mundo sabe, Nápoles y Sicilia fue española. Pero Francisco, no me negarás... pero es hipótesis, exactamente. No me negarás, siguiendo en el terreno de las hipótesis, que Cristóbal Colón llevaba debajo del brazo, presentándose ante la reina, una serie de documentación o de cartografía procedentes de cartógrafos judíos, procedentes de líneas templarias. Él sabía dónde iba y la convenció porque le mostró información. Hombre, hay una frase, no recuerdo ahora, se me ha ido de la mente, de un cortesano de la época, que dice, habla de las Indias como si las tuviese debajo de la tapadera del arca. Sí, como si pudiera abrir el arca y salir las Indias. Eso, sí. Cuando ese hombre dice eso es porque efectivamente algunas pruebas interesantes, vamos a ver, les presentaría. Isabel se cuidó mucho, bueno, Isabel y Fernando, evidentemente, se cuidaron mucho de callar cuáles eran esas pruebas. Colón también, ¿por qué? Porque lo tenemos muy fácil. Acordaros de hace 20 años la Guerra Fría. Por ejemplo. Si una cabeza nuclear, una tenía una cabeza nuclear más que la otra, pues no lo decía. Si uno había conseguido un avance tecnológico más que el otro, no lo decía. Entonces, como nos mantenemos en esos secretos que guarda la historia, pues será muy difícil porque rastrear se ha rastreado todo. Y no se da con... Hay un mapa, no el de Piri Rey, que es el que me vas a hablar, sino de Toscanelli, y más cercano. Toscanelli, Pierpaolo Toscanelli, que es uno de los sabios italianos, protegido de Lorenzo de Médicis, que es uno de los grandes hombres de Europa, uno de los grandes fautores, es decir, de los grandes hacedores de Europa, de muy mala fama, muy mala prensa, envenenaba a cualquiera por menos de nada, pero era lo típico de la época. Este Toscanelli es un mapa que lleva a Colón siempre con él, pero este mapa de Toscanelli lo conocía también un cosmógrafo portugués llamado Fernando Martín, que también era muy amigo de Colón. Está claro que los que más sabían de cosmografía, hablo siempre a título oficial, porque nunca se puede decir el que más sabe. Vete tú a saber quién es el que más sabe, ¿no? Claro, claro. Pero el que los oficialmente más sabían era Toscanelli y Fernando Martín. Y mira qué casualidad que los dos son amigos de Colón. Que los dos eran templarios o no eran templarios, no, ni idea. Toscanelli era un comerciante, comerciaba en lana, en productos de lujo, en Florencia, era florentino. Y parecía que le interesaba mucho, más que nada por el algodón.
porque el algodón se sembraba en las Islas Azores y se pensaba que América, bueno, América no se llamaba ni siquiera América, en esas Indias o en esas tierras nuevas se podría sembrar mucho algodón. Y eso le interesaba a Toscanelli, lo pensaba como negocio. Fernando Martín no, Fernando Martín era el clásico científico que no, un poco práctico para la vida diaria y tal. Y los dos sabían mucho y los dos tenían mapas. Ahora, ¿qué mapas tenían? Sabemos que Colón hay un momento en el viaje que se mosquea un poco con el mapa de Toscanelli, porque dice él, confiesa, que está en su diario, que no le señala debidamente las islas. Es decir, cuando él empieza a entrar en las Antillas, llamémosle por su nombre, no coinciden las islas que están en el mar de Toscanelli con las de, pero claro, hay que darse cuenta de los medios de la época, ¿no? Le hemos preguntado nuevamente al escritor del libro Colón y la Carta Templaria, ingeniero aeronáutico, José Antonio Hurtado, si Cristóbal Colón guardó secretos. Esto fue lo que me contestó. Conocía el diámetro de la Tierra, conocía la distancia que había desde La Gomera hasta La Española a través de lo que él llamaba la línea del este-oeste. Sabía cómo cruzar el Atlántico conociendo la longitud del punto en el que estaba situada la nave. Coge cualquier manual de historia de la ciencia, coge cualquier historiador y te dicen: el cálculo o la estimación de la longitud de la nave, imposible, desconocido, hay que navegar siempre a lo largo de un paralelo. Falso. Es posible conocerlo. Hombre, yo que Colón conocía el diámetro de la Tierra lo encuentro bastante difícil. Bastante difícil. Anaxágoras, Anaximandro, incluso el mismo Aristóteles, hacen aproximaciones al diámetro de la Tierra por los eclipses y por comparaciones, elucubraciones, porque hay un dato muy significativo, que la circunferencia, que es lo que nos importa más que el diámetro, la longitud, perdón, no la circunferencia, la longitud no la podía conocer porque si la Tierra era redonda, tenía 360 grados, como tiene, ¿no? Evidentemente. Pero un grado en la Tierra no es lo mismo que en Júpiter, que tiene también 360 grados. No puede tener más. Y el Sol tiene 360 grados. Claro. Entonces, pero la longitud es distinta, según... Y Colón no, veo muy difícil, yo le pongo serias objeciones a que pudiera conocer la longitud. Francisco, perdón. Si no conocía la longitud, deducir el diámetro era difícil. Estamos recibiendo algunos correos electrónicos, ahora seguidamente vamos a dar lectura. Isabel Alavedra vuelve a la carga, esta amiga de Cataluña, dice: una investigadora del Cercle Català de Historia, Eva Sans, ha conseguido la prueba que demuestra que la Villa Real de Pals, en el siglo XV, ya disponía de un importante puerto comercial, un avance que abona en la controversia con los defensores de las teorías sobre la catalanidad de Cristóbal Colón y que mantienen que el primero de sus viajes, el descubridor, partió de la villa ampurdanesa en lugar de Palos de la Frontera, en Andalucía, como así insiste en citar la historia oficial. Un documento obtenido en el archivo de la Corona de Aragón certifica que en 1406 en Pals se realizaban transacciones navieras. Bien, es que lo uno no contradice lo otro. Es decir, que Pals tuviese un importante puerto no quiere decir, más importante lo tenía Barcelona que Pals, y más importante lo tenía Málaga. Eso no justifica, como precisamente hemos dicho, que tuviesen que salir de allí. Por otra parte, era muy poco práctico. Claro. Es que era muy poco práctico. Es que con poner el mapita, como diría un niño, con poner el mapita, extender el mapita, se da uno cuenta. Pero vamos, que sea catalán Colón, lo acabo de decir, es muy probable que descienda de catalanes. Yo no voy a hacer capítulo aparte que sea catalán o no sea catalán. La importancia de Colón es tal que da igual que sea catalán, que sea... También hay un Colón portugués y ahí hasta ahora ha salido un inglés. Así que... hablando de uno de los grandes temas de la vida de Cristóbal Colón y su relación posible con la Orden Templaria, Francisco, ¿el navegante era consciente de que sus antepasados asimilaron sus conocimientos de la Orden del Temple? Por eso llega a Guananí el 12 de octubre, el diario está reescrito varias veces. El día 13
fue cuando decapitan a Jacques de Morlaix. Como homenaje al último día en que la orden Él llega, el tema es una cosa que si se lee el diario con atención, sí. Él llega a Guananí el día 11. 11 de octubre. No desembarca hasta el 12. Ajá. Y hay marinos, sí. concretamente Peralonso Niño, sí. que es muy listo, sí. que es un onubense, que le dice, le llega a preguntar, más o menos veladamente, si él tenía algo que ver con la Orden de Cristo. Todo el mundo sabe, esto no es un gran descubrimiento, que la Orden de Cristo es heredera directa de los templarios. Pero vamos, directísima, porque a los templarios se les persigue en todos los países, pero no muy suavemente en Portugal. Muy suavemente en Portugal. En conmemoración del día 13, que es cuando es el aniversario de la muerte del templario. ¿Perteneció Colón a la Orden del Temple? ¿Tuvo alguna relación? ¿Se sabe algo? No ¿Hay sé, pruebas? yo no tengo ni idea. No hay yo pruebas. no tengo ni idea. Las velas sí tenían las cruces templarias. Tenía la cruz las tres carabelas. Patada, la cruz patada, eso es. Que es una cruz templaria, pero también es otra, es una cruz que utilizaban los que no eran templarios. El distintivo fundamental de los templarios era el trébol de 4 hojas, que no existe, no puede existir, y un caballo montado con 2 jinetes. Caballo en actitud de piafar, rampante, con 2 jinetes montados. Después la cruz patada se da en muchos sitios que no tienen nada que ver con el temple. De todas maneras, piensa lo siguiente: el reducto más importante de los templarios en la península ibérica es Portugal, pero es también la serranía de Huelva. Aracena. Son reductos templarios. Y Extremadura, son reductos templarios. Que luego llega la Orden de Calatrava, que son... Exactamente. Pero sí, efectivamente, en Aracena, por ejemplo, su castillo es templario. Totalmente. Encomienda y la templaria. iglesia que hay encima de la Gruta de las Maravillas tiene su trébol de 4 hojas allí muy claro. Tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino, Francisco. Fíjate qué rápido pasa el tiempo. Más opiniones en la tercera parte, más teorías, más hipótesis y opiniones de la gente de la calle, que también nos interesa mucho. Hasta ahora mismo. Comenzamos la tercera parte del programa. Hoy nos acompaña Francisco Caballero Mesa, catedrático de Historia, abogado y escritor, entre otras cosas. Hoy estamos presentando su libro, que ya en su momento hicimos un programa sobre él, novela de investigación, La última Odisea, una novela muy vendida, publicada en el año 2007, y que tiene una segunda parte que se titula El almirante de la Rosa de los Vientos. Tiene también otro libro escrito, sin publicar, que es la segunda parte de Paisaje del Sur, que se titula Relaciones Prohibidas. Digo esto por si hay alguna amiga editorial que se preste, pues encantado estará Francisco Caballero de publicar sus 2 libros, que estoy seguro que hará las delicias de muchos lectores. Muchas cosas que contar todavía. Por ejemplo, hablando de qué le muestra Cristóbal Colón a la reina, no vamos a entrar en la hipótesis de si tuvo una historia ahí emocional o marital o lo que sea con... Bueno, marital no, pero alguna relación emocional con la reina. Nuestro amigo Miguel Ángel Cabral escribe, y no solo documentación ajena, cuando yo decía lo de que le mostraba, ¿no?, esa documentación procedente quizá de la Orden del Temple, por ejemplo. Dice, ¿estuvo Colón allí y le enseñó documentos elaborados por él mismo? Es decir, ¿estuvo Colón? ¿Pudo estar Colón antes? Se hablaba ya de eso en la misma época. Sí. Alonso de Quintanilla, que es el contador mayor, es decir, el ministro de Hacienda de la época, le hace una pregunta capciosa. Le pregunta que si ese que va a hacer, ese viaje que propone, es el segundo viaje. Y Colón se enfada mucho. Lo
cual si se enfada mucho que podía haber estado. Pero lo que digo es que él sí tiene conocimiento de que hay tierra, no, él tiene una teoría muy clara, esa se les pone, que la anchura del Mediterráneo, que son 2.300 millas, a la mejor la memoria me juega una mala pasada. No, pero sí, que son aproximadamente 2.300 millas. Es la misma que la anchura del Atlántico hasta las Antillas. Entonces, lo que va ofreciendo a todo el mundo es que tampoco es tan difícil, era el problema del agua, era uno de los problemas graves que tenía, cuando hemos dicho lo de Marte, para que se entienda mejor. Entonces, él sabe que tiene eso. Pero por otro lado hay un dato muy que me extraña que no haya surgido aquí en el Facebook, y es que son los americanos los que descubren Europa antes. A las Azores llegan los cadáveres en unas canoas hechas de un solo tronco que las conoce Pedro de Velasco y otros. Bueno, y Colón se entera de eso. Y llegan palillos, como se les decía, labrados. Sí. Bueno, y claro que están labrados por personas, por seres inteligentes. Gracias por hacer esta puntualización, porque recuerdo la... Y eso es por lo menos un siglo antes de que se inicie el descubrimiento. Te digo gracias, Francisco, porque esto me ha recordado a una investigación publicada por un buen amigo de este programa, el periodista y escritor JJ Benítez. En su momento te lo comenté en un documental de televisión que hizo que se llamó Planeta Encantado, un documental relacionado con Cristóbal Colón, y él abogaba por la posibilidad de que un prenauta, le llamó él, es decir, un marinero que llegó a las costas de Portugal, le facilitara información a Colón, que estaba en ese momento allí. ¿Esto pudo ocurrir en el terreno de las hipótesis? Pudo ocurrir, pero Pedro de Velasco sí se la facilitó. Claro, claro. Y Janes Colbus, que es un señor que algunos transcriben por Escoto, que es escocés o irlandés, ¿no? Recuerdo bien, también habla de esto antes de que Colón llegase a las Indias, Guanaraní. Sí, había una leyenda de que aquello existía. Era un rumor lejano. Mira, es la comparación tan típica y tal. ¿Hay vida en otros planetas? Oiga, si usted no piensa un poco, tiene que haberlo. Porque si hay 100.000 millones de galaxias, cada galaxia tiene 100.000 millones de estrellas aproximadamente, y cada estrella puede tener un promedio de 5 planetas, estamos hablando de trillones o de billones de planetas. ¿Vamos a hacer los únicos? Pues un poco es lo que ocurría en aquella época. Había un rumor de que podía haber algo. Gracias por esa apertura de mente, Francisco, de verdad, porque hay muchos catedráticos, historiadores, investigadores que tienen su mente cerrada y no aceptan ciertas cosas, ¿no? Es que eso es de lógica. Déjame preguntarle nuevamente a nuestro compañero, el licenciado en Historia y periodista Jorge Coronado, sobre Colón y su relación con los templarios. ¿Una asociación más que probable, Jorge? Más que una asociación probable. Los templarios llegaron a acumular en el siglo XII y en el siglo XI muchísima riqueza, pero sobre todo una gran fuente de sabiduría, ya que controlaban medio mundo. Se habla siempre de ellos como una orden religiosa militar, y hay cierto misterismo en torno a estos monjes soldados, pero hay que tener en cuenta que también atesoraban una gran sabiduría que les permitió disponer de unas corrientes de pensamiento muy avanzadas, muy vanguardistas para la época e incluso para ahora. El rápido desarrollo de determinadas sociedades en las Nuevas Indias, esas que descubre Colón, y posteriormente en la zona norte de América, hace especular que o bien estuvieron relacionados o bien Colón tuvo el acceso a algún tipo de documento que estos viajeros incansables, como eran los templarios, pudieron tener. Estoy completamente de acuerdo. No tengo nada que decir. ¿Para qué no lo sé? Claro. No tengo ni idea. En lo que saben los templarios, yo no sé si hay alguien que sepa lo que sabían los templarios. Se ha escrito mucho y faltó mucha novela, pero desde luego lo que es obvio es que era una orden muy poderosa, que durante los siglos XII, XI tuvieron mucho poder, que acumularon riqueza y que eran el brazo armado de Roma, así de simple. Por cierto, ¿qué pintó la Iglesia de Roma en todo esto? Posiblemente estaba detrás de todo, como ha estado casi siempre. Como ha estado casi siempre, nunca mejor dicho. Quizá ahora no, quizá ahora ya es más difícil. Bueno, no creo que
el otro día en la ceremonia que vimos del nuevo imperio no estuviese detrás la iglesia, ¿no? Pero es evidente que en la caída del muro de Berlín sí estuvo la iglesia, en Polonia estuvo la iglesia y hasta si me apuras en la Unión Soviética. Francisco, hemos salido a la calle una vez más, todas las semanas lo hacemos, micrófono en ristre, cámara en ristre, le hemos preguntado a las personas que nos hemos ido encontrando en la calle que qué le sugiere el nombre, el personaje de Cristóbal Colón, y esto es lo que nos han contestado. Descubridor de América en 1492, que iba para la India, pero se equivocó y descubrió América. Bueno, es el descubridor de América en 1492 y que nosotros lo recordamos como sudamericanos, como ser una de las personas, unos hombres que primero fueron por nuestro continente. Un conquistador de América, ¿no? ¿El descubridor de América? No, no creo que fuese el primero en llegar. Español puede ser, pero el primero en llegar no creo que fuese. Descubrió América, sí fue el primero. Que España, lo que ha sido a lo largo de su historia, que haya sido una gran potencia, como ha sido de grandes conquistadores, como ha sido Cristóbal Colón. Llegó a América y se quedó con todo. Fuimos el primer país que llegó allí a América a descubrir a los indígenas, el oro y todos los demás. Un emigrante italiano afincado en España, que se supone que descubrió América con otra gente más, ¿no? Partió de Huelva, creo que de Puerto de Palos, y pues estuvo navegando en aquella época y trajo bastantes cosas aquí a lo que es Europa y a España. Historia de América es lo que me sugiere. La verdad que no sé nada sobre él. Trajo la patata a España. Pues no sé, es que yo no atiendo mucho en clase, la verdad. ¿Cómo es posible, de verdad, en fin, cómo es posible que no se sepa quién, en el caso de este adolescente o este chico, que no se sepa quién es Cristóbal Colón? Como profesor, me había que decir muchas cosas, ¿verdad? Pues como profesor me siento profundamente triste. ¿Triste? Porque esto se aprendía antes en el ingreso de bachiller, con 10 años. Sí, sí. Con 10 años se sabían los ríos de España, se sabía quién descubrió América y cosas elementales así, y las capitales de Europa. Ahora, pues, todo un fracaso del sistema educativo, con toda la reforma que hacen estos ilustres señores que no han entrado nunca en un aula. Ya. Gracias también por ese apunte, Francisco Caballero. Voy a dar una serie de datos, como siempre, del programa, luego vamos a continuar con emails, con llamadas de teléfono, si las hubiere, y con más preguntas. Nuestro correo electrónico ya lo he dado, misenigmasfavoritos@gmail.com, misenigmasfavoritos@gmail.com. Nuestra página web, nuestro espacio web, el del programa, www.misenigmasfavoritos.com. En nuestra página web, que vamos a ir actualizando, mucha información, sobre todo las actividades que estamos organizando. Atención, porque la semana que viene, el próximo jueves, día 31 de enero, nos desplazamos al Teatro de las Lagunas. Desde luego es un marco incomparable en el que hemos realizado ya varios eventos. En esta ocasión es la Delegación, Concejalía de Cultura, quien organiza una conferencia que estará a cargo de este servidor que les habla sobre las claves ocultas del Camino de Santiago. La cita es jueves 31 de enero a las 8 de la tarde, la entrada es gratuita, libre. Me confirmaban desde la Delegación de Cultura que van a abrir una hora antes el teatro para que las personas puedan ir accediendo a coger esa plaza. 8 de la tarde, conferencia hasta las 9:30 aproximadamente. Tendremos un receso, un descanso de 45-50 minutos y a las 10:30 en directo no estaremos aquí, en este espacio, en este plató, sino estaremos allí en el Teatro de las Lagunas para hacer mis enigmas favoritos desde allí. Hablaremos del misterio de los sueños, se interpretarán sueños en directo a la gente que esté allí. Probablemente tendremos también conexión para nuestros amigos en la red y estará como invitado el psicoanalista, investigador, pintor hiperrealista, ya conocido de sobra por muchos de ustedes, Francisco Trigueros. Que tenemos también otra actividad importante, el sábado 23 de febrero. Nos vamos a No Alejo, en la provincia de Jaén, a ver las 2 copias de la Sábana Santa de Turín y a las Caras de Belmez, con una novedad importante. Se va a inaugurar en breve ese museo interactivo, ese centro de interpretación de las Caras de Belmez. Y el 9 de marzo, sábado, tenemos nuestro tercer simposium Enigmas y Misterios en Málaga. Toda la información de conferenciantes, los contenidos, les aseguro, de verdad que muy interesantes, todo en nuestra página web y también en nuestro muro de Facebook. Y dada toda esta información, que por cierto no me he oído del teléfono, por si hay alguien valiente que quiera marcar este número, 952 58 1010,
y hacerle alguna pregunta al catedrático que nos acompaña hoy sobre Colón, su vida, su odisea. Adelante, bienvenida sea esa llamada, 952 58 10 10. Hay muchas preguntas por hacer, pero hay un enigma que a mí me encanta, Francisco, un misterio que a mí me apasiona. He estado muchas veces en Canarias, es unas islas que me encantan, en Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria, y hice un reportaje sobre el museo, está dedicado a Colón, y allí un enigma que los canarios quieren mucho, ¿no?, que es la isla de San Borondón. Sí, San Brandán. San Barandán, efectivamente. Y muchos preguntarán, bueno, ¿y qué es esa isla, no? Es una leyenda. Una leyenda, dicen que es una isla que aparece, desaparece. Sí, que caminaba además, no es la isla de San Brandán, porque San Brandán, que caminaba a lomos de un delfín, tenía su residencia en esa isla, y que precisamente en el viaje de descubrimiento, pues algún marino, como eran leyendas de la época, pues lo saca a relucir, porque ello es uno de los problemas que tiene, ya a la altura del 8 o 9 de octubre de 1492, es que van divisando islas que después nunca llegan a ellas. Se la dejan atrás y tal, y entonces uno de los marinos pregunta si no será la isla de San Brandán. Él la recoge, por cierto, en su cuaderno de bitácora. Sí. También el pulpo Kraken, que es un ser mitológico que hundía los barcos, y que eso se ha extendido hasta mi niñez. Yo he oído de niño esa leyenda. No de niño cuando me puse a estudiar, sino de niño. Que había pulpos que hundían a los barcos, como el mito de las ballenas, que hundían a los barcos y tal. Pues ese es el pulpo Kraken, la isla de San Brandán. Por aquella época se habla también mucho de la Atlántida, se pone de moda Platón, eso es. Y se habla precisamente, Colón en algún momento se plantea si lo que está descubriendo puede no ser Cathay, que es la China, o Zipango, que es Japón, y ser la Atlántida. Una curiosidad personal, hablando de la Atlántida, ¿existen evidencias para afirmar de que la Atlántida existió? Hombre, pues solo un mito. La tectónica de placas habla de que los 5 continentes primero fueron uno, Pangea. Eso es. Y de ahí se fueron formando hasta tener transitoriamente la forma actual. Transitoriamente, porque dentro de a lo mejor de 3 millones de años tendrán otra forma. Lo que está claro es que África y América estaban unidas, que la India estaba unida con África, eso está claro. La Atlántida puede ser una leyenda. Las leyendas responden siempre a verdades mal explicadas, bien inconscientemente mal explicadas, bien deliberadamente mal explicadas. Siempre poner como ejemplo la guerra de Troya. Hay quien duda de que existiera la guerra de Troya como tal pero guerra. Los mitos también son una forma pero también contribuyen a vivir. Sí, no, por supuesto, pero los mitos también, y sobre todo alguna simbología que hay, por ejemplo, en nuestras catedrales medievales, era una forma de comunicar un conocimiento y una realidad. La forma velada. Hasta que el hombre no inventó, lo dice un poco exageradamente, un lenguaje unívoco. El más unívoco de todo es la ecuación, es decir, son las matemáticas. Todo andaba en la superficie de las cosas. Y todo muchas veces se explicaban cosas en lenguajes distintos. No me estoy refiriendo a idiomas, sino lenguajes distintos dentro de un mismo idioma, para decir lo mismo. Pero en los coetáneos sabían que estaban diciendo lo mismo, pero eso se quedó escrito, pasaron los siglos, y por eso las interpretaciones literales desconectadas de, digamos, el ambiente histórico o social, como quiere decir, pueden inducir a enormes errores. Cuando dice, he encontrado un documento que dice esto no me lo rebate nadie. Hay que ver exactamente el espíritu, como se dice con las leyes, la letra y el espíritu de ese documento. Francisco, nos llega un email de Miguel Ríos González, dice: buenas noches, me gustaría preguntar al invitado qué opina de Gavin Menzies y su libro 1421, China descubre el mundo. ¿Hubo un Colón chino también? Bueno, pues como soy muy sincero, yo no he leído el libro y por lo tanto no puedo tener opinión. Así de simple. Muy bien. Continúan los comentarios en Facebook. Recuerdo nuestro teléfono 952 58 10. Yo recuerdo, porque este año tiene
bueno, este programa tiene 14 años ya, como saben muchos de ustedes, que hace, cuando no existía Internet, la gente llamaba por teléfono. Era la única forma, cuando estábamos en directo, de que la gente se pusiera en contacto con nosotros. Aparecen las redes sociales, el correo electrónico, y ya parece que a la gente le cuesta más trabajo, ¿no? De marcar un número y llamar, por aquello de el corte, la vergüenza. Los títulos que tuvo Cristóbal Colón, increíbles, muchos. ¿Cuántos? Bueno, vamos a ver. Primero tiene el título de don. Eso. Él empieza a llamarse don Cristóbal Colomo. ¿Colomo? No le decían Colón, le decían Colomo. De Colombo, y después ya se quedó en Colón. Fue almirante de la mar Oceana. Así tal como lo digo. No del mar Océano, de la mar Océano. En femenino, como se trataba en aquella época y como los pescadores siguen diciendo. Dicen la mar, no el mar. Fue visorrey o virrey, que es un alter ego del rey. Es decir, un rey en un sitio donde no puede estar el rey. Hoy lo más parecido sería un presidente de comunidad autónoma. Ajá. sería lo más parecido a un virrey. Sí, el representante del Estado en ese momento de las dos coronas de Castilla y Aragón. En aquel tiempo todavía no se hablaba de la corona de España, se hablaba de la corona de Castilla y Aragón. Es visorrey y es gobernador general de las tierras que se han descubierto y las que están por descubrir. Y ahora hago un inciso. Eso se otorga en las capitulaciones de Santa Fe. Te iba a preguntar por ello. Si Colón ha ido todavía a América, ¿cómo se dice en las tierras que se han descubierto? ¿Y las que están por descubrir? Están por descubrir, sí, claro, eso está sí. dentro. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Se le han dado hay mucho escrito sobre ello, Demetrio Ramos citó un hombre que ya ha muerto, creo que ha muerto ya, Morales Padrón, otro gran hispanista, Porchoní, le dan un significado más normal, no tan enigmático. Y es que, claro, si la reina quería, no se puede uno titular virrey de algo que no es tuyo, porque entonces las otras potencias no te lo van a reconocer. Sí, para tener jurisdicción sobre algo hay que tener primero la ocupación. Y entonces se dice de las tierras que ha descubierto porque se está haciendo una simulación jurídica. Se está diciendo que esto ya es nuestro. Es mentira, no es de ellos, todavía no se sabe. Y por eso y eso ha dado origen a ríos de literatura. Totalmente, han corrido ríos de tinta. Claro, evidentemente, ríos de tinta. Vamos a recibir una llamada que tenemos. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Mira, yo soy Amparo Castaño, llamo desde Málaga. Amparo, adelante, buenas noches. Mira, es que yo he leído también que la vida de Colón es tan oscura, es de dónde venía y eso, porque dicen también que era un hijo bastardo del príncipe de Viana. También lo he escuchado yo. ¿Eso lo sabíais vosotros? Lo he oído, pero no sé. No sé si eso es verdad. Lo he oído. Incluso y además, perdón que le interrumpa. El argumento del que dice es cómo este señor, que en teoría es un don nadie, se casa con la hija de un gobernador, es recibido por el rey de Portugal, es recibido por la reina, por muy interesante que fuese su proyecto, si no pertenece por lo menos a la pequeña nobleza. Despedimos a Amparo. Amparo, gracias, buenas noches. Es decir, que es posible que pudiera ser hasta Hola, eso. buenas noches. Gracias por llamarnos. Y gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, de hecho hay todavía, hay investigadores que sostienen que Colón fue el sobrino político de Isabel. Podría, bueno. ¿Eso también es especulación? ¿Sobrino? ¿Hijo de quién? ¿De quién? Por parte de Fernando, el católico. Por parte de Fernando, es decir, el príncipe de Viana. Efectivamente. De Carlos, el príncipe de Viana. Exactamente. El malhadado, el que murió tan joven. Sí. Hijo de Juan II de Aragón. Pues es posible, pero vamos, es que esas preguntas honestamente no se pueden responder. Claro. Lo más normal es que no. Hay, sin embargo, un dato que cada vez apunta más a ¿por qué se castellaniza tanto Cristóbal Colón? Si Cristóbal Colón es catalán o es genovés, si es catalán, era perfectamente normal, no entra ahora en guerras de inmersión lingüística, sino que era perfectamente normal expresarse en catalán
pero aunque estuvieses en Granada Claro. o en Burgos, y expresarte en castellano si estabais en Lérida y tal. Es una unión muy consensuada, con mucha complicidad entre Castilla y Aragón, con sus discrepancias como los buenos matrimonios. Si es catalán, ¿por qué el testamento? ¿Y por qué las instituciones de mayorazgo? Es decir, los documentos trascendentales de la vida de un hombre cualquiera, los redacta en castellano. ¿Por qué se olvida tanto del ligur? Porque él realmente, el italiano como tal, no lo habla tanto, habla el ligur, que es un dialecto del Se dice italiano. también que tenía problemas de dislalia. Eso tampoco lo sé. Pero bueno, no tengo ni idea. Vale, vale. No tengo ni idea. Son importantes Hay muchas reflexiones y hipótesis. preguntas, ¿no? Tenemos que acabar el programa, Francisco, pero perdona, una sí. cosa te digo. Si en vez de Colón cogiésemos pues, a otro personaje importante, se me está acordando ahora de Shakespeare. ¿Por ejemplo? Pues tendríamos los mismos problemas. Claro. ¿Quién era? ¿Existió? ¿No existió? En fin, hay de todo. ¿Escribió él todo o fueron unos negros, como se dice ahora? Y está. Era un actor, un cómico, como dicen algunos. Sí, vete a ver, a los ingleses les enfada mucho eso, pero es así. Hace varias temporadas hablamos con el periodista y escritor, viene todos los años, Javier Sierra, del mapa de Piri Reis, pero como hay nuevos amigos que se incorporan al programa, ¿cuál sería la definición de Francisco Caballero del mapa de Piri Reis? No tengo ninguna opinión al respecto. Pero es un mapa que refleja una cartografía mucho antes de la conquista de América. Pero con bastante inexactitud. Bastante inexactitud. Pero claro, tampoco tiene explicación. Hay que tener en cuenta que los mapas que se hacen, incluidos los mallorquines y los portugueses, son siempre de las costas, son los llamados portulanos, porque el interior no se conoce. Fíjate que África estuvo casi hasta el siglo XIX sin mapa. Eran las costas y tal, porque la gente no había entrado dentro de y tal, y aparte no se tenían las técnicas de hoy. Es como si alguien hubiese... los contornos están cartografía se llamaba como si lo hubiese visto desde fuera, Si observan ¿no? los mapas de que los que nos deja Colón, hay que echarle mucha fe para darse cuenta que aquello es la isla de Santo Domingo y Haití, si la española, que esto es Cuba, que lo otro está, está dibujado. Recientemente vi yo el original, porque claro, aquí hablamos siempre mucho, pero los originales casi nunca los vemos. Todas las cosas porque hay que desplazarse mucho. Recientemente vi el original de los mapas del primer viaje, que los tiene la duquesa de Alba, los originales, no copian los originales, y la verdad que allí estaba la isla, estaba la española, y yo la he visto cientos de veces, y durante un momento tuve mis dudas de qué será esto. Y hasta que ya digo, pues la española. Es que hay que echarle imaginación al tema. ¿Los restos de Cristóbal Colón reposan ya por fin en paz? Sí, reposan en Sevilla. La Universidad de Granada dio la última palabra con el ADN y frente a eso caben pocas. Tiene una peregrinación muy curiosa. Tú sabes que él murió en Valladolid. Sí. De Valladolid lo trasladaron a Santo Domingo. República Dominicana. Porque era su ciudad. Si hay una ciudad colombina de verdad en el mundo, esa es, incluso más que Palo y tal, es Santo Domingo. Que realmente la erigió su hermano, Bartolomé. No la erigió, pero vamos, él la que consideró. Después, cuando se independiza Santo Domingo, se trasladan a La Habana, a Cuba, que allí se sigue diciendo, bueno, y en Santo Domingo, que están los restos de allí, Colón, y cuando en 1898, en el Tratado de París, entre España y los Estados Unidos, con la que concedimos la independencia a Cuba, es curioso que el tratado no se firma con Cuba, se firma con los Estados Unidos, pues una de las cláusulas es trasladar los restos de Colón. Pero claro, estamos en lo de siempre, el cadáver que se desplaza tantas veces, pues se pensaba que había unas mezclas. Viene a España y lo entierran en el monasterio Santa María de las Cuevas, que era en Sevilla su lugar predilecto, porque ahí había estado más o menos, donde pasó más tiempo. Pero que donde está la Expo 92, cuando hicieron la Expo, allí lo mismo. Allí estaba todavía la fosa de Colón y la enseñaba. Y después lo trasladaba a la Catedral de Sevilla. Y a su hijo Diego también lo trasladaba a la Catedral de Sevilla. Entonces, el que está enterrado en el féretro ese de la Catedral de Sevilla, que digamos que hay 4 portándolo, 4 grandes de España y tal, había sus dudas, porque dice, se saca el ADN, pero ¿con qué se compara? El ADN en sí mismo no te dice nada, tiene que comparar. Pero se sabía documentalmente que no sé qué capilla, no me acuerdo ahora bien, está enterrado su hijo Diego.
Ajá. Entonces, claro, Se comparó con el de su hijo. Ese hijo pues tiene que salir a ver, y efectivamente, son los restos de Cristóbal Colón. Francisco Caballero Mesa, catedrático de Historia, querido profesor, ha sido un auténtico placer tener este nuevo encuentro televisivo. Para mí ha sido muy agradable. Cultural, histórico. Esperemos que hayan tomado jóvenes lección y de buena nota de historia, de todo lo que hemos hablado aquí esta noche. Para mí muy agradable. No será la última vez que visites este programa, si lo deseas. Bueno, pues. Y que hablemos del almirante, de Cristóbal Colón, porque podemos hablar de otros temas también. Por supuesto que hablaremos de otros temas. Mi vida temas. no se centra exclusivamente en Colón. Que haya suerte con estos dos libros por publicar, El almirante de la Rosa de los Vientos y Relaciones prohibidas. Gracias, querido profesor. Gracias. Y a ustedes, gracias. Emplazarles para la semana que viene, que estoy seguro que va a ser muy especial para los que acudan a escuchar la conferencia sobre el Camino de Santiago, que les aseguro que será una conferencia muy personal. Tengan en cuenta, muchos amigos me conocen, he hecho en 8 ocasiones el Camino de Santiago. Son muchas experiencias vividas, no las voy a contar todas, lógicamente, pero también mucha información. Va a ser una conferencia heterodoxa, fuera de la oficialidad de la historia. Les daré algunas claves de ese Camino de Santiago. Hablaremos también del antiguo Egipto y de la Atlántida, que tiene mucho que ver con esa peregrinación hacia Occidente, hacia el oeste, hacia Poniente. Y luego el programa de televisión, que será un placer estar allí con toda la gente que quiera compartir una noche de televisión, de magia y de comunicación. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos. Que pasen una feliz semana, amigos. Buenas noches.